Igual te hacía pequeña sala para la del sábado. Ahora se acaba de quedar pequeña. La pantalla. Ah, sí, genial, porque la tengo. ¿Estás dirigiendo desde una partida? Mañana. ¿Quieres hablar del dinero yo considero que de hecho todo lo que da es un fenomenal. Sí, sí. Eso solo la gente lo sabe. Pero quiero pensar que también igualmente y si ellos no tiran porque bueno, así como yo es un poco raro, pero es que me parece que a lo mejor ellos se van un poco más y se va a tratar mi vida. Sí que subieron tampoco de muchos problemas. El tema de la novela no sé si fue una de hecho se escrita ya el año pasado. La hizo vale, y tal y presentamos a Blas sí monstruos me lo explica muy bien. Este es el nombre. Es el es el tipo de animales en cada zona hay varios tipos de fotografía o no, más en los partidos. Esto se da. O sea, esto se puede. Eso es un vídeo. Sí, sí, o sea, pero esta imagen de un jugador puede ser este o esto es una historia que puede ser. Esto es un jugador. Vale, a mí puede ser, o sea, es que son imágenes alegóricas. No, es recomendable no hacerlo porque estás muerto. Topas como eso. Vale. Un poco la historia. Estás muerto tú y estás muerto todo. Eso lo vi, eso es muy difícil. Hay una dificultad
fija y hay otra dificultad a decirlas. Entonces, quieres que sea más efectivo, a valores fijos. Pero te sirve el mismo la misma ficha. Pero aquí llamas a valores fijos. Es decir, tú tienes para superar habilidades un valor de 16 más. Y para superar características, 13. Pero la pregunta es que no es valores fijos, que es tirar y el máster decide la dificultad. A posteriori. No. Antes, para ver la tirada o no, como consideres más. Vale, tú les dices, joder, esto va a dificultar a 26 o 13, o puedes decirles, porque yo diciendo la dificultad normal, es que eso ¿cuántos libros son nuevos? Sí, claro. Está todo mezclado. Reglas y indicaciones, no hay reglamento por un lado y indicación por otro. ¿Está entendido? ¿Me oís bien? Sí. Si no, levantamos un poco la voz. ¿Esto ya funciona? Uy, eso fue un gallo pillo. ¿Esto ya funciona? Vale. Bueno, bienvenidos a todos. Primero agradecer que vengáis a la primera de varias charlas de rol que vamos a tener a lo largo de todo el Celsius y al nuevo emplazamiento, con mejor aire acondicionado que la Casa de la Cultura, eso podemos decirlo. Quiero dar primero disculpas a Héctor porque he recibido su charla a toda prisa y me siento muy mal porque no he podido leer el libro con propiedad, así que voy a hacer la entrevista desde la ignorancia, ¿vale? Me gustaría saber quiénes de vosotros tenéis el juego. Que levantéis la mano. Estupendo. Las preguntas no valen ya tanto. Bien. Bueno, vamos a hablar de que vamos a presentar un juego publicado en Mercami que se llama Mactal. Héctor es su autor e ilustrador y editor, realmente, a efectos de lo que fue desarrollar todo el trabajo del Mercami. Transcurrió entre finales del año pasado y principios de este. Y bueno, es un juego particular que vamos a ir profundizando en él poco a poco. Muy buena, bienvenido. Hola. Lo interesante, bueno, primero que eres de aquí de Asturias. Sí, soy de Oviedo. Exacto. Que llevas haciendo otro tipo de trabajos, ilustraciones y demás. O sea, estás familiarizado con el mundo de la edición. En el apartado de ilustrador, sí. Maquetador y todo esto, pues bueno, no. Aprendí mucho con el juego. Y lo que decimos ahora, lo repetiremos al final, ahora lo va a distribuir con la editorial Apache. Espero verlo por lo menos en mi tienda en La Rebelde y espero que en tiendas a las que lo tengáis disponible. Pero creo que ahora mismo no sé si hay disponibles en venta en el Celsius. No hay disponibles porque el Mercami fue lo justo para los mecenas. De hecho, yo tengo para mí un ejemplar y el que tengo de muestra en el stand de Apache y nada más. No me quedo nada más. Pues agradecerte mucho este ejemplar. Bien, vamos a empezar a explicarnos un poco dónde jugamos y a qué jugamos en Mactal y luego cómo llegamos. Jugamos en un mundo prehistórico, inventado. O sea, no es la prehistoria humana, no es la prehistoria europea, ni africana, no. Es un mundo completamente ajeno, fantástico, pero con la similitud sería el calcolítico europeo, el calcolítico prehistórico. O sea, ese momento en el que todavía no hay bronce, todavía trabajan el cobre machacándolo sin fundirlo, no hay todavía agricultura, o la hay muy incipiente, es ese instante preciso. Que me gusta que sea el momento en el, yo así lo concebí, el momento en el que los mitos de la humanidad todavía se están empezando a formar. Entonces, bueno, pues aprovechamos eso para crear toda la cosmogonía del juego. Se entiende que hay un entorno definido con una historia oral entre toda esa gente y que está establecido por el libro o da ciertas libertades. Está establecido por el libro, pero queda constancia de que es una visión parcial. Imagínate, el mundo es un mundo descomunal porque es inmenso y no todas las tribus humanas ni pueblos tienen contacto entre sí. Entonces esos mitos que tienen una semilla común
a medida que la gente se va dispersando y tal, pues va creando sus propios mitos o sus propias versiones de esos mitos. Entonces eso creo que queda bastante patente, tanto en el propio reglamento como luego en las aventuras que se incorporan a él, ¿no? Dentro de a lo que jugamos, creo que puede ser bastante difícil simplemente el hecho de conseguir comida, porque estamos antes de... Sí, te mata cualquier cosa. Y bueno, cualquier enfermedad y cualquier accidente que tenga. Pero entiendo que los jugadores no son todos de un grupo de un mismo clan, tiene sentido que haya alguien de otro. A ver, aquí el director de juego y los jugadores, en función de su campaña, pues pueden hacer lo que quieran. Es decir, o sea, ahí la comunicación entre las diferentes tribus es difícil, pero no es imposible. Y tenemos muestras de ello en los restos arqueológicos, ¿no? Pero yo siempre prefiero empezar con gente por lo menos de la misma tribu, porque hay unos lazos de sangre comunes. Y luego si dentro de la misma tribu pueden ser del mismo clan, mejor hay más coherencia entre los personajes y los jugadores. La diferencia entre tribu y clan vendría a ser el tamaño, o sea, un clan sería una familia y la tribu un conjunto de familias. Y luego, bueno, pues dentro de esas hay varias tribus que pueden pertenecer a la misma cultura o rama cultural y otro. Aquí es importante también el tema de la comunicación, el idioma, ¿no? A medida que te vas alejando de tu ámbito, va siéndote más difícil el comunicarte, ¿no? Entonces eso, bueno, pues también se refleja en el juego. No en el juego, sino en la campaña de los 3 clanes que se incorporó también al Berkami, pues se contempla el tema de la distancia lingüística. Entonces, los personajes van a buscar una supervivencia en un entorno hostil, entiendo, y se van a enfrentar a temas diarios, pero luego también pueden encontrar situaciones del más allá, porque Claro, más allá a que trasciende su comprensión. O sea, el miedo y el miedo está aquí no hay un sistema de magia, hay una cosa que se llama el dominio, que es una especie de mundo paralelo de nieblas en el que los chamanes pueden entrar. Los chamanes o la gente que se ve muy afectada por el miedo o determinadas circunstancias, ¿no? Entonces entras físicamente en ese mundo y te enfrentas a un mundo que está habitado por todos los seres que pueblan ¿cómo se llama? La mitología humana. Con esta mitología que daría explicación a fenómenos como tormentas, como mismamente la existencia de los ríos, el que surjan montañas o lo que sea, pues es tangible en el juego. Entonces, todos esos seres viven ahí en ese mundo paralelo y se los puede traer al mundo. ¿Son seres comunes entre culturas, aunque lo vean de forma diferente? Lo digo en el sentido de, ¿son Tulu, que para todos es distinto, pero es el mismo? ¿O no está definido? No está definido. A ver, ahí están los antiguos y tal, pero para unos puede ser aquella montaña o aquella cordillera que se ve aquí al fondo, puede ser, pues, por ejemplo, en el juego se habla mucho de la Gran Serpiente, porque es una cordillera descomunal, pero para otros ni la conocen o pueden darle otro nombre u otro origen o lo que sea. Lo que pasa es que, bueno, para empezar en el manual, bueno, pues hay una cierta coherencia, pero difusa. Luego ya, en el momento que entramos en las aventuras, en las campañas, en todo el material que estoy haciendo, o por ejemplo el que se hizo a lo largo del Berkami, las partidas que se jugaron online, ya van cambiando las cosas. Bueno, tiene más sentido porque entiendo que son partidas y campañas definidas para tribus concretas o entornos más cerrados, ¿no? Claro. Vale, porque el juego que lo contaste antes de mí, yo creo que no lo hemos dicho todavía, pretende ser un sandbox. Sí. O sea, y además el juego está plagado de incoherencias, a propósito. A veces no son perceptibles, pero a mí me gusta que haya incoherencias. Que encuentras un nombre de distintas maneras o te encuentras un mismo mito contado de distintas formas. Y tal, ¿no? Hay un origen común de la humanidad y luego en el momento que se empieza a dispersar, empiezan los cambios y eso se refleja en el juego. Vamos ahora a salir un poco del juego, te voy a hacer preguntas a ti. Dinos cuándo empezaste este juego, cómo empieza y cómo se desarrolla. Empezó en 1993. Y fue pasando por un montón de... O sea, los inicios fueron vergonzosos.
Sinceramente, conservo todavía las impresiones en papel continuo, a lo sí, mejor. no, y notas a mano. Tengo un montón de ellas de las que voy a sacar material porque había cosas que se pueden aprovechar. Y nada, un grupo de amigos que hicimos un club de rol en Oviedo y tal, y pues un par de amigos, tres, pues fuimos haciendo cosas. Y después de un tiempo de meditarlo y uno y otro, empezamos a cambiar. Empezó siendo una especie de Dungeons and Dragons descomunal, con nombres absurdos y un bestiario descomunal, y van a ser cerca de 700, 800 páginas. Todos fuimos jóvenes. Sí. Con 19 Yo años. pues todavía lo soy. Claro. Y nada, empezamos a cortar porque al cabo de un par de años, hostia, aquello era infumable. Y empezamos a cortar y a retrotraernos de lo medieval a quedarnos con una serie de tribus y ir retrocediendo en el tiempo. Al principio eran tema bárbaros, tema vikingos, tema tal, y al final, pasando los años, acabó siendo lo que es ahora. Que esto es fruto de los últimos 15 años, vamos a decir, de desarrollo del juego. Hablas de que lo hacías con los amigos, ¿siguieron participando o se bajaron? Fueron bajándose porque, claro, vas empezando a tener vida. Nos fuimos a un sitio, otros se fueron a otro y tal, y vas perdiendo un poco el contacto. Entonces llega un momento en que claro, yo seguí con ello. ¿Tu gusto por lo prehistórico es algo que llegó a través del juego en esa evolución? O no sé, siempre. No sé si tienes alguna relación con ello. Yo estudié historia del arte y en las asignaturas comunes de aquella, pues teníamos al principio los 3 primeros años de historia, y prehistoria era de mis asignaturas preferidas. Pero ya antes de meterme en esto ya era un tema que me gustaba mucho. ¿Copiaste muchos dibujos del Pindar y demás? No, o sea, por ejemplo, el tema del bestiario sí, porque ahí digo, bueno, hay que hacer del bestiario, no, de las bestias que están reflejadas en el mapa. En el juego no hay un bestiario como tal. Esto es importante, que lamentablemente no esperaba tener una pantalla tan buena, la aprovechamos las siguientes, pero bueno, toda la ilustración interior representa a lo que serían diferentes grabados o... Claro, sí, o sea, en los mapas o se situaban, en lugar de decir aquí hay lobos, aquí no sé qué, aquí no sé qué más, no. Icono de los lobos, de leones cavernarios, de hienas, de rinocerontes lanudos, de lo que sea, dibujado con un estilo un poco rupestre, vamos a decir, y entonces eso es lo que hay, y tú tienes que ver. Al principio cuesta mucho trabajo, porque cuesta, pero no estamos habituados a eso. Estamos habituados en un juego de rol a una tablita, en formato con una ilustración representativa del animal en cuestión, cada tino. Y luego además el bestiario. Solo como comentario, están muchos superpuestos, como se decía entonces, a veces las piernas de uno se meten en la cabeza del siguiente y claro, o solo aparece la cabeza o tal. El bestiario son microrelatos, y en esos microrelatos, bueno, pues a lo mejor hay una situación y en esa situación se menciona un animal. Entonces en el margen aparece pues las estadísticas del animal, pero no hay un capítulo dedicado al bestiario. Esto es en el entorno. El entorno es el capítulo más extenso del juego y está hecho así. Que entiendo que al final el sistema y bestiario está mezclado con la ambientación. Sí, todo. Una de las cosas que me revienta muchísimo es encontrarme un manual donde tengo una ambientación de 200 páginas o de 100 y pico páginas, y luego pasamos a las reglas y nos olvidamos de la ambientación. Y tal, ¿no? O sea, es meterle ahí con calzado un sistema de juego. Entonces, aquí todo se acompaña de ejemplos, de relatos, de ambientación, que te van sumergiendo un poco en lo que es la época o el mundo, el lore que se pretende dar en el juego. Como máster maniático, luego, ¿cómo encontramos bien esas cosas? ¿O la ambientación simplemente es un adorno sobre No, está todo cohesionado. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, si tú dices, bueno, me lo tengo que leer, porque además obligo a leerlo, me lo tengo que leer, pues tengo al final el resumen de las tablas organizado en función de la temática, o sea, combate, creación de personajes, todo esto. Con eso, si te leíste el juego, puedes jugar, no necesitas llevarte el manual en ningún sitio.
son 6 o 7 páginas, las tienes ahí, y ya está con unos pequeños resúmenes. Bueno, sí que es cierto que da la sensación de que el juego es mucha ambientación, aunque vaya introduciendo. Le di mucha más importancia, de hecho el sistema de juego es muy sencillo. Bueno, te iba a preguntar por él, por hacer un breve resumen de él. Dados de 10. Dados de 10 caras y tienes dos maneras de jugar. Con niveles de dificultad, que va estableciendo el director de juego, que vas jugando, o si no te gustan los niveles de dificultad, como es mi caso, pues tienes unos valores fijos a los que tiras. Bueno, pues sumarás o restarás. Tiras a superar. Tiras a superar y ya está. Y si lo consigues bien, si no, pues. Valores del número de dados de 10, o sea, un humano normalmente tiene un valor de 3, de 2, de 1. Si tiramos al sistema fijo, tiramos un solo dado de 10 y le sumamos los valores de las características y las habilidades. Si jugamos con el sistema de niveles de dificultad, entonces los valores que hay en la hoja del personaje se transforman en cantidad de dados. Aquí los dados que tienes asignados, o los valores, van en función de tu edad. Tu edad, el número de dados para las habilidades y la mitad de tu edad para las características. Entonces, en cualquier prueba tiras una habilidad más la característica contra lo que sea. En la edad entiendo que no solo hay mejoría, o sea, en la edad a partir de 24 años la pala. O sea, es fácil que aguantes 5 o 6 años más y luego tu personaje muere seguro. O sea, envejeces a lo burro, ¿no? Por el vistazo diagonal que hice en la parte de imitación, parece un juego muy letal. ¿El personaje está planteado para absorber la campaña? Si vas solo y vas a lo bestia, mueres. Y además está hecho así a propósito. Porque también una de las cosas que yo recuerdo de mi época de superjugador de rol era encontrarme con jugadores que optimizaban personajes que no sé qué, que no sé más, que no sé cuánto y tal, y se metían ahí a saco. No, pues aquí vale. Optimizo el personaje y no te saco. Y me refiero con esto, tú al final lo que pretendes a lo mejor en una campaña, la partida corta está bastante claro, una campaña es hacer que tu personaje perviva, que tu clan perviva a lo mejor. Claro, sí. O sea, la campaña, por ejemplo, de los 3 cráneos, que es la campaña que salió con el Berkami, es la historia de una tribu, son varios clanes, y cómo tienen que salir de su territorio y sobrevivir y buscarse la vida. Y claro, juntos puedes conseguirlo. Claro, tienes en la campaña está contemplado también pues el tema de que llevas enfermos, que llevas viejos, que llevas heridos, que llevas niños, el acoso constante que pueden sentir por el entorno, pues por sus enemigos, vamos a decir. Y tal. Entiendo que esta pregunta que veía antes y que la voy a repetir ahora en voz alta para el público. No estamos en una era glacial específicamente, los entornos pueden además el mundo, yo he visto antes el mapa, yo una coordination. El mapa, tenemos un mapa con la comparativa de Europa y tal, o sea, es un mapa descomunal. Tiene cabida de todo. Y tiene cabida a todo tipo de climas, de paisajes, de todo. Principalmente, claro, yo cuando concebí el juego lo concebí mucho más pequeño, un entorno, podríamos decir, como Asturias, no más grande, boscoso, con montañas, pero al final pues vas añadiendo cosas. En la parte del juego que he visto, creo que hay una parte de encuentros aleatorios, Sí. O sea, salvo porque no hay líneas en el juego, que eso es otra cosa que nos vas a explicar después, no hay ni una raya, que no sea un trazo hecho a mano, hasta donde me ha parecido el nivel, y luego la parte tipográfica, que creo que es inevitable. Bueno, podría ser de Morborg, si no lo conocéis, buscarlo, que es una obra maestra dentro del mundo de cómo maquetar un juego de rol, pero en este no estás muy lejos, realmente no están bien maquetadas las tablas, o sea, lo siento, pero me ha dolido mucho cuando abrí la página, luego lo entendí, pero realmente no es, sí hay unos números y algo al lado que responden, pero está todo bailando, Sí, o sea, está todo hay bailando. gente que va a llorar mucho cuando vea eso. Sí. Y de hecho, gente que se vio el PDF y que me escribía, ¿no? Oye, tío, que algo me pasa en mi lector de PDF y tal, que me salen las cosas bailando, a ver si me pasas otra versión, que esta no funciona, no está bien y tal. No, es que es así. Con eso pretendías, ¿qué buscabas? ¿Qué buscaba? Cuando vas a, por ejemplo, las juegos de Tito Bustillo, que es el panel de los caballos, no están
haciendo líneas, no están en renglones, se adaptan a la pared. Bueno, pues esto es lo mismo. Y ya que no, y se me pasó por la cabeza también hacer lo mismo con el texto, con el cuerpo principal del manual, o sea que absolutamente todo estuviera bailando. Reconozco que hay alguna casilla de las tablas que baila demasiado, puede meter demasiado, pero bueno, giras el libro, no pasa nada. Una cosa importante es tu libro, o sea, eso está claro y los que se metieron sabían lo que. Sí, porque además el Berkami salió con el libro en digital en descarga gratuita. Es decir, o sea, tú cuando coges el juego, a ver, la versión que había en digital no es la misma que, porque aquí hubo mejoras y tal, pero tú tenías la opción a ver el manual y a ver cómo estaba maquetado antes siquiera de leerlo y todo, antes incluso de aportar en el video. ¿Qué tal fue la sensación de prepararte en el Berkami? Entiendo, no sé si tendrías experiencia comprando, sí, con anterioridad. Comprando bastante experiencia. Vale. Entonces, entiendo que lo planteaste. Yo hasta donde vi que había bastante prudencia en ello y un precio de regalo. Quise ser realista y, a ver, no pretendía lucrarme con ello. De hecho, ahora Apache no le voy a, precisamente para que pueda bajar también el precio del manual, yo no quiero royalties. Le cedo la licencia y bueno, eso sí, yo voy a mantener el control de lo que se va a hacer con el juego. Yo quise que el juego fuera asequible, no quise ganar dinero ni nada de eso, entonces pues lo puse al precio que me costó la imprenta, el envío, el embalaje y todas las movidas que hubo. Para los que no conozcáis el Berkami, la meta más habitual era por 38 euros, manual y dos suplementos. Y los suplementos, sí, bueno, era el manual, la pantalla, la campaña, que son 114 páginas, me parece, una cosa así. Y luego además pues surgió también un suplemento que por ahora está en digital porque no se llegó a alcanzar, que son 5 aventuras, one shots, que se pueden prolongar todo lo que quieras, más una expansión sobre los lugares sagrados y todo esto, porque bueno, eso no está incluido en el juego. Y además también hubo mapa en Dina 2. Bueno, con esto todos estamos lamentando no habíamos metido en el Berkami en su momento, aunque por mi parte decir que no pusiste nada para tiendas también. Yo creo que no había negocio. No, porque claro, saber que no había negocio y no sabía que en realidad qué precio ponerle para que, pues, por ejemplo, en tu caso te pudieras llevar, joder, ahora te has pasado a hablar conmigo. Ya, pero bueno. Luego también, a ver, hubo un incidente en el Berkami, que es justo el día que me enseñaron el mapa, llevábamos 14 días de Berkami, me parece una cosa así. Me caí por unas escaleras, me rompí el coxis y 2 vértebras. Entonces, o sea, el final del Berkami fue para mí horroroso, porque estaba con unos dolores de la hostia, encima tardaron en darse cuenta de que tenía la fractura y fue, entonces hubo un mogollón de cosas que se me pasaron, pero porque estaba más pendiente de eso. De vivir, o sea, claro, y tenía, claro, que encima tenía partidas online, tenía entrevistas, tenía un montón de cosas que estaba moviendo y aguantando 3 horas o más por ahí que no tenía ni que chutarme para. Bueno, ya a partir de ahora, cualquier charlas que se queje de un Berkami le voy a referencia al tuyo. Bueno, el Berkami hubo 165 aportaciones, entre las cuales alguna no sé si fueron asociaciones. Hubo una asociación legal, vamos a decir, de Madrid, que son los chavales de Contemplar Roll, bueno, hicieron unos lotes de 3. A precio todavía más reducido. A precio, claro, sería un poco más barato porque el envío es más barato, entonces lo que hice fue descontar el envío. O sea, le salía 35 euros, me parece. O sea, eran 99 euros. Con esto quiero decir que la tirada más o menos del manual al final que quedaría 170. 160 y 170, me parece, sí, por ahí. ¿Tuviste muchas aportaciones digitales? Curiosidad. Aportaciones digitales. Sí, había una aportación de, bueno, pues que aportes si te interesa, no te interesa el juego, pero valoras el trabajo que se está haciendo, el esfuerzo, y quieres aportar, te vale con el digital, y que era de 5 euros o 10, no sé, nada.
una cantidad simbólica. Hubo, me parece que fueron 3 o 4 aportaciones. Bueno, realmente, a ver, al precio que estaba me parece razonable el tema, pero bueno, sí que tuviste ahí una iniciativa y salvo por los dolores del final del Berkami, de hecho conseguiste casi el doble, 170% de lo que habías solicitado, o sea que eso te pilló todo este tema del papel y producción a Sí, lo que pasa es que posteriori. los chavales de la imprenta me conservaron el precio de la imprenta. Hubo alguna cosa que se disparó un poco, aumentó el precio porque al principio iba a ser en tapa blanda. Y me dijeron que, hostia, que mira, al final podemos hacerlo en tapa dura, pero es €1 más, me parece, por ejemplar. Y luego pues los gastos de envío, claro, meterte en un Berkami a final de año es peligroso. ¿Por qué? Porque te cambian los gastos de envío. Y yo tenía hechos unos cálculos que tuve que despedazar y triturar y luego buscarme la vida por ahí. Entonces, ahí fue pues un poco lo que me disparó el precio. Luego, por ejemplo, también, claro, el mapa y todo eso no calculé bien el exceso que iba a haber, porque me iba a sobrar, porque iba muy justo con el Berkami. Bueno, o sea, no le ha pasado a editoriales, Claro, no sí, que claro. te pase a ti tampoco, estás disculpado en eso. Pero bueno, al final creo que el resultado que ha llegado por mi parte me parece que está muy bien. No sé qué tal lo viste tú ahora, si la maquetación encajó bien en la imprenta. Sí, encajó bien porque además... ¿Cómo la supervisaste? Sí, la supervisé y yo ya había dejado bastante sangría y neutro y tal, y nada, además me hicieron offset, no es una impresión digital, el color es muy real, muy lo que yo tenía en el monitor. Y la verdad es que bien, en la pantalla es donde hubo un poco de lío, de hecho sale, si veis la pantalla, pues está un poco pequeñajo todo, porque claro, la tuvieron que hacer artesanalmente, la pantalla, o sea, todo está pegado a mano, no hubo máquinas ni hostias, entonces no sabíamos si iba a haber margen suficiente para el texto y de otro, entonces lo redujimos mucho, y a mí no me gusta, o sea, me parece que queda demasiado pequeño. Yo lo leo perfectamente, no hay ningún problema, pero hay gente que le cuesta bastante trabajo el leerlo. ¿Con Apache vas a sacar solo el manual? O vas a sacar... No, va a salir todo el material que salió en Berkami y todo lo que salga a partir de ahora va a salir con Apache. Lo que pasa es que, bueno, Apache vamos a hacerlo en tapa blanda con solapas, laminado mate y tal. Posiblemente no hagamos una 4, vamos a quitarle un poco de tamaño. El texto va a ser igual, la maqueta anterior es bastante amplia, o sea que el texto va a jibarizarse. Sí, entonces no hay que remaquetar, solo hay que cambiar algunas cosas, pues, por ejemplo el tema de agradecimientos y todo esto, pues evidentemente para el Berkami es una cosa y para Apache es otra. Hay un par de ratas que me chirrían que son muy pequeñas, un tema de colores y cosas así que no me salieron igual en un capítulo, entonces bueno, pues eso lo corregiremos. Y a partir de ahí, pues Apache va a ir sacando todo lo que se vaya publicando. Y además, yo hablé con José Luis, el editor, yo estoy abierto, yo voy a controlar la edición, voy a controlar todo el tema de ilustraciones y todo esto, pero si hay alguien que quiera aportar su propio material, bienvenido, no hay ningún problema. Yo estoy abierto a... Por eso me das pie a esto que tenemos aquí, claro. Que entiendo que aparte ya tiene código de barras, que eso está publicado. Este está editado por Apache. Un colega, David, que se implicó bastante en el juego, David Loren Bielsa, es escritor, pues se curró una novela. Y la verdad está de puta madre. Es súper ágil, no es barroco el tío hablando, ni nada de esto, es bestia de cojones y le pega mucho al... Tanto bien. Sí. Y entonces pues yo le hice la portada, le hice las ilustraciones interiores y tal, y ahora mismo está en Apache a 16€, 16,50. El material conseguible ahora mismo es esta novela. Es esa novela por ahora y lo que pueda venir después. ¿Fechas del manual? Yo espero que para octubre el manual esté ya. Lo que pasa es que ahora tiene un parón Apache,
por el tema de verano, llevan un mogollón de este año y están de ferias hasta los cojones y tienen que descansar. Pero en septiembre ya, como está todo maquetado, simplemente es recortar un poco, mandarlo a imprenta y arrear. Vale. Antes de volver al juego, te quería hacer una última pregunta de la parte técnica. ¿La maqueta te llevó mucho tiempo? Entendiendo que no tenías experiencia en ella. A ver, yo soy un poco extraño, ¿sabes? O sea, yo no hice el texto aparte, daría una agarré en InDesign y me puse directamente con el texto. Lo pasé, yo lo tenía en Publisher, súper hortera y medio y tal, y pues, me fui transfiriendo cosas al InDesign y a medida que aprendía a usarlo, pues maquetaba. Entonces me llevó, lo fui haciendo a la vez, iba publicando. Hubo decisiones. ¿Con el texto ya hecho, con el texto pensado? Con el texto ya hecho y con el texto pensado, incluso cosas que las hice directamente en InDesign. Pero fue todo a la vez, es un batiburrillo de cosas. Luego Miriam, que es la correctora, casi me mata, evidentemente, porque claro, yo he pasado PDFs y digo, ¿cómo me pasas un PDF? Pásame esto a Word y luego... Hubo decisiones de la maquetación que se cambiaron en los 3 últimos años y tal, pero bueno, son cosas tipo de fondos, si va a ir a una columna o dos, cosas así. Tal. Por terminar en esa parte, toda la parte de maquetación, sí, playtesting, o sea, ¿cuánto has jugado al juego antes del Berkami? ¿Habías hecho partidas más abiertas? Había hecho un montón de partidas, la misma partida, con distintos grupos en Oviedo, en los 90, luego en Menorca, porque yo estuve una temporada viviendo en Menorca, pues también con otro par de grupos, y luego aquí de vuelta otra vez a Asturias, pues también un par de partidas. De hecho la campaña, dejamos jugarla, ya para ver si funcionaba más ágil y tal. Y lo que es el sistema de juego es básicamente el que había en el 93. O sea, se fueron puliendo cosas, añadiendo y tal, pero lo que es sistema de combate, creación de personajes y todo esto es lo que había en el 93, porque funciona. ¿Alguna influencia que puedas decir del sistema entonces o no salió bien? Porque aquella era fácil saber si lo habías cogido o no. No, nada. De hecho, o sea, luego más adelante pues empezaron a salir juegos que utilizaban también el sistema de pool de dados y cosas así y tal. Bueno, pues son cosas que se nos ocurren a todos simultáneamente. Eso es algo normal, ¿no? No es ciencia de cohete. Claro, o sea, yo no puedo decir, no, esto es un sistema exclusivo mío, ¿no? Supongo que habrá cosas muy similares. ¿Ha habido gente ya que haya hecho partidas? ¿Que tú tengas feedback? Sí. ¿Algo online, algo visto? Online, bueno, aparte de las que hice durante el Berkami, hay un chaval que cuando lo saqué en formato digital se leyó el juego y a los 3 días estaba haciendo una campaña y ya va por la segunda campaña. Y además tiene muy buena pinta, o sea, este tío ya lo tengo fichado para decirle tráeme el material, que hay cosas muy buenas, porque además se dio cuenta de muchas cosas que faltaban en el juego y tal, y yo estoy abierto a adaptaciones. Claro, aportaciones y críticas y todo lo que haga falta. O sea, el juego tiene que estar vivo y no lo tengo que mantener vivo yo, lo tenemos que mantener vivo entre los aficionados. Para mí es la hostia esto, porque claro, yo tengo mi trabajo, tengo un montón de otras cosas que hacer y no podría sacarlo al ritmo al que me gustaría, ¿no? Y sobre todo lo que me mola es que la gente lo coja con ilusión y se le ocurran cosas, ideas y vaya evolucionando el mundo. No es canónico lo que hay aquí dentro. Me encanta porque me encanta muy bien una frase que suelo decir a menudo, que es que el rol es de las pocas obras que los autores entregan inacabadas. Luego lo coge otro para acabarla y hace con él lo que le dé la gana sin ningún control del autor. Además compartido, en esta edición del Berkami está con una licencia de Creative Commons. O sea, se puede copiar, se puede distribuir, se puede hacer pedazos. Lo único, sí, exijo que se me nombre y que no haya ningún libro. Vale, es lo único. Entiendo con Apache el acuerdo es diferente, ¿no? Apache le voy a dar licencia para que haga un acuerdo comercial con ello y tal, pero voy a aprovechar para ofrecer preguntas, que quedan unos 12 minutos más o menos, y si no, sigo yo.
Mira. ¿Cómo sería en 2 minutos una partida de juego? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo acaba? No te oí nada, tío. El proceso de una aventura, o sea, inicio, intermedio, fin, o sea, el ejemplo típico de aventura. El ejemplo típico de aventura, pues, no sé, o sea, es que puede ser cualquier cosa que se te ocurra, o sea, puedes meter a los personajes directamente en el medio de una acción y tirar para adelante. Ambienta lo que yo creo que es lo que él está pidiendo, o sea, necesitamos comida, vamos a Vale, pues sí, o sea, pues, por ejemplo, un grupo de personajes están explorando, o sea, están yendo de su clan, de su asentamiento, que pueden ser unas cuevas, puede ser un poblado de chozas tipo los Teitos o lo que sea, está yendo a encontrar pues otras tribus desconocidas, o sea, un territorio completamente desconocido a buscar algo con lo que comerciar, ¿no? O sea, pues hay constancia aquí en Asturias, en el Aramo tenemos minas de cobalto y tal, pues a lo mejor están comerciando con eso y vamos a ver si encontramos conchas, por ejemplo, que nos interesan. Entonces va a comerciar y en medio de ese viaje por el entorno, que además los viajes tienen mucho peso en el juego, pues se encuentran algo que los hace salir de su ruta. Y claro, como puede ser pues restos de un poblado o restos de una batalla campal y se encuentran ahí todos muertos y a lo mejor hay gente que está rapiñando. Como aportación por mi parte desde fuera, tiene una sección de encuentros aleatorios que no está tan planteada como vieja escuela en el sentido de qué bicho te aparece, sino más bien de qué te encuentras en tu entorno. De hecho, a mí me recordó bastante al concepto que tiene el Anillo Único, la última versión de los juegos de rol del Señor de los Anillos, que el viaje es muy importante, claro, y hay áreas en las que pasan cosas, pero no siempre claro, es un conflicto. O sea, los conflictos no siempre son o sea, aquí puede ser, o sea, lo que te encuentres y que suponga una dificultad, puede ser que estés caminando y de repente se abre una dolina debajo de tus pies. Y tal, estabas en un desfiladero y de repente hay un agujero de la hostia y te pilla en medio. Y a ver cómo sales de ahí, ¿no? Cómo superas ese obstáculo. Eso puede ser una aventura. Mismamente, o sea, no necesariamente el enfrentarte a otra tribu o a otro clan o lo que sea, ¿no? O una ventisca y sal de la ventisca. Y que no ves nada, te estás congelando. Además, aquí es muy importante, la exposición al medio es importante, el calor extremo, frío extremo. ¿Transmitir esto, el ambiente, a los jugadores, te ha parecido fácil? ¿Las has hecho playtesting? Me parece que es la barrera. Yo creo que sí, lo que pasa es que esto yo creo que, a ver, las herramientas están en el libro, en el juego, y luego depende de cada director del juego. O sea, yo tuve las partidas, por ejemplo, durante el Berkami, hubo partidas de tirar muchos dados y hubo otras partidas que habremos hecho 3-4 tiradas como mucho, no se necesitaron tiradas. Y no porque no hubiera situaciones, pero bueno, vas planteando cosas a los jugadores, ellos se ponen a interpretar, a imaginar, y otro y tal, entonces pues adelante. Yo creo que en ese sentido de transmitir ya depende más, no es tanto cosa del manual, el manual simplemente son unas herramientas, como luego tú, como director de juego, las uses. Lo digo porque, bueno, sí que se puede parecer más o menos a otros entornos y tal. De hecho, el juego que te he mencionado se llama Wurm, que es otro juego también de la que está ambientado en esta historia histórica, sí. Pero claro, tienes que poner muy en situación a la gente de cuál es tu supervivencia. Bueno, decirle, mira, no, vamos a jugar a Tulu, que no es lo mismo que Tulu. O sea, un poco ese ejemplo. Aquí sí, claro que aquí el medio te puede matar, o sea, un incendio, mismamente una infección o una herida mal curada o lo que sea, pues eso. Veo que es bastante relevante los tatuajes, porque en las fichas aparece una parte en la que los tatuajes, a ver, tú puedes tatuarte simplemente como adornos y luego pues Maektal, el nombre es el nombre de un metal que es súper escaso, o sea, de hecho la mayoría de las tribus puede que lo hayan oído, ¿no? Pero se mata por ello. O sea, el Maektal es un metal por el que la peña da su vida. Porque los brujos y los chamanes y tal, pues con esto pueden entrar mejor en el dominio y además este metal hace daño a los seres sobrenaturales. El problema es que no hay Dios quien lo trabaje, o sea, no sabe nadie quién lo trabaja y los que saben, las tribus que saben quién trabaja esto, guardan con celo, que tienen a un artesano capaz de hacerlo. Entonces, bueno, pues tú vas por ahí, ves a un tío que tiene Maektal, no sabes siquiera si lo que tiene es Maektal o no, pero te lo imaginas porque nunca lo viste antes. Y vas a por ello. Y si consigues Maektal, tu brujo, el chamán de tu tribu, puede empezar a tatuarte y a darte el poder de, o
o la sangre o las características del tótem de tu clan como si fuera uno de estos seres sobrenaturales. Y tú mismo, a base de tatuajes, te acabas transformando en el tótem de tu clan. Entiendo que esto es algo más excepcional o... Es muy excepcional, o sea, acaba de andar tatuado. Además es que los tatuados son muy bestias, pero también sobreviven poco. Y normalmente, además, los tatuajes tienen contrapartida, es decir, o sea, no es todo, hostia, que de puta, como un método, ¿no? De hostias. No, vale, metes de hostias, pero sí también metes de hostias a tus amigos. Y además te puedes volver loco, y tal, ¿no? Entonces llega un momento que... Porque entiendo que el dominio al final es Y además te puede matar el hacer un tatuaje. El dominio entiendo que al final es una exposición a mundos de mitos, ¿no? O sea, sí. Hablando Claro, ya es frente a uno lo de que mierda, el dominio está lleno de cicatrices de los bichos que lo recorren. Entonces los únicos que saben moverse por ese mundo son los chamanes. Si tú como tatuado, como humano normal y corriente, acabas en el dominio por lo que sea, no sabes moverte de ahí y salir de él. Y está habitado por estos seres sobrenaturales. ¿Alguna pregunta más? Yo también estoy creando un juego de rol y estoy muy enfocado a la supervivencia. Y lo que me ha resultado a mí más difícil de crear el juego de rol, yo también estudio Bellas Artes y estoy haciendo las ilustraciones con el diseño por rol. Es encontrar el equilibrio de un sandbox de supervivencia. Las enfermedades, las distintas, tanto físicas como psicológicas, los enemigos. ¿Qué es lo que te ha resultado a ti más complicado del juego y cómo has lidiado el equilibrio? Mira, fíjate, más complicado yo creo que fue el tema. Por un lado están las brujas, aquí tienen otro peso, es un concepto completamente diferente al de los chamanes, pero sí el entorno y sobre todo el tema de los viajes. Y no meter ninguna. No hay escalas. Aquí no hablamos de metros ni de nada de eso, hablamos de zancadas, cuerpos, brazos, jornadas, no hay semanas, no hay. No había calendarios todavía. Claro, no, nada. Entonces, eso si lo sabía, tampoco tendrían una numeración métrica, ¿no? El sistema métrico decimal, ¿no? Lo más difícil fue precisamente sobre el entorno, esa base de ponerte y ir pensando mucho. Cuando acabes de escribir una cosa, la dejas ahí reposar, te pones con otra, como si la dejas un año, y luego vuelves con ella y miras a ver y te imaginas cómo va a poder funcionar esto. Tienes que tener una labor de imaginación importante cuando diseñas el manual, el reglamento, y no pensarlo tanto como reglas, como si fuera una guía. O sea, ignorando las tiradas, ignorando todo eso, porque si empiezas a hacer reglas para esto, reglas para lo otro, reglas para lo de más allá, Tablas para esto, tablas para esto. o sea, acaba siendo una locura. Porque intentas hacerlo cada vez más realista, entonces empiezas a meter cada vez más tablas y no, tienes que quedarte ahí con... Yo me lo planteé a mí mismo casi como una narración. Y a partir de ahí, bueno, pues, ¿cómo puedo reflejar esto con las mismas tiradas que ya tengo diseñadas para la empresa? Estaba teniendo la sensación mientras lo creaba que cuantas más reglas le ponía, más libertad le estaba dando al roleo. ¿Sabes? Y más podía disfrutar el Dungeon Master y centrarse en el roleo y no tanto en las tiradas. Y a lo mejor es un error que estoy cometiendo. Depende de la cantidad de tiradas. O sea, tú puedes poner reglas sin tiradas y puedes poner reglas con tiradas. Si haces unas reglas que incluyan demasiadas tiradas y otro, pierdes el hilo. O sea, el Rollmaster es horroroso. Empezar a hacer tiradas para esto, no sé qué más, este tipo de arma contra esto. Juega tú un par de partidas a un juego de los 90 y vas a ver dónde está el límite del equilibrio, yo creo, en esas cosas. Claro. Así como gag cómico, se ve quiénes son los mayores de esta zona, pero bueno, sí que como mi pequeña aportación a eso, yo soy bastante contrario a las reglas, sobre todo a las reglas que exigen tiradas y procesos. Y es importante el concepto proceso, o sea, que el proceso es, pues tienes que ir a mirar una tabla y quizás más un poco lo que él dice. Si es algo que es una regla que dice, bueno, pues cuando caminas a este sitio pasa esto, que no hay que tirar, simplemente sucede y lo que estás al final es dándole herramientas al máster para que tenga tu misma visión, a lo mejor es una forma más cómoda de poder transmitirla que decirle, mira, tengo aquí estas 275 enfermedades, cada una con un desarrollo diferente y cuando te interesa alguna y suceda, tienes que venir a esta tabla. Eso puede darle mucha libertad de sucesos,
pero también le exige un trabajo que al final va a la pena. Luego también depende de cómo orientes el juego. O sea, si vas a hacer un juego donde básicamente estás jugando a un juego de tablero, donde se mueven por una serie de habitaciones, no sé qué más, encuentros aleatorios y tal, pues claro, sí te interesa. Pero si vas a prescindir de los tableros y vas a prescindir de las miniaturas y todo esto, no necesitas tiradas. Coges el sistema básico del juego que tengas y a partir de ahí, ¿qué tirada es la que vendría bien con esto? Y se nos ha acabado el tiempo, afortunadamente muy rápido creo, así que primero agradecerte de verdad tu trabajo, desear mucha suerte a Apache, porque yo creo que tú la suerte y el trabajo ya te lo has ganado, y que la obra siga creciendo. Espero que en manos tanto tuyas como de gente que esté aquí y gente que se acerque. Y de verdad, muchísimas gracias, enhorabuena. Y que sepáis que mañana hay una partida, os podéis apuntar en el stand de la Rebelde, la Valkyrie, y esperando que sea la primera de muchas para todos. Muchas gracias. Hasta donde me han dicho, por si alguien tiene obra de él, las firmas son ahora y aquí. Vale. Sí. Lu, no hay nada ahora.